La sexualidad humana. Durante el siglo XX, los movimientos feministas que intentaban de alguna manera reivindicar la liberación de la mujer, tanto en el plano político como en el plano sexual, han traído consigo innumerables consecuencias y prácticas en nuestra sociedad moderna. La independencia, entre comillas, de la mujer ha generado una lucha y un llamado revolución sexual, diciendo que el hombre puede vivir su sexualidad de manera voluntaria, sin ningún tipo de miramiento ni nada que lo pueda contradecir ni limitar, incluso en los mismos niños, llegándose uno a preguntar: ¿qué es la sexualidad? Si soy más que mi cuerpo. Preguntas sobre el placer, ya que hoy en día parece que reinara un relativismo y un subjetivismo en el que cada uno puede hacer lo que quiera con su cuerpo. En 1971, un médico oncólogo escribió esto en su libro: la humanidad necesita urgentemente de una nueva sabiduría que le proporcione el conocimiento de cómo usar el conocimiento para la supervivencia del hombre y la mejora de la calidad de vida. Es por ello que muchos intelectuales, científicos, filósofos se han unido a esta iniciativa para volver a darle una mirada profunda a aspectos de la vida humana en los que haya un horizonte que respete la persona. Este estudio lleva el nombre de bioética. Uno puede preguntarse con toda claridad, sobre todo los jóvenes, y por supuesto, no han dejado de publicar, de combatir esta cultura del olvido, con publicaciones y estudios serios desde todos los ámbitos del saber, en todas las lenguas y desde todos los frentes, comisiones, universidades, autoridades eclesiales, religiosas, científicos, médicos de la salud y filósofos, para devolverle al hombre algo que había perdido. Es por ello que en esta clase vamos a intentar de forma breve dar unas pinceladas desde esta perspectiva de lo que el estudio de la bioética dice sobre la sexualidad. El hombre es así entendido no de forma individual, no de forma solitaria, sino como un conjunto de dimensiones que lo abordan, que le hacen estar en el mundo. El hombre no puede ser visto como una isla. Es una pluralidad de dimensiones que envuelven también su sexualidad humana. Es decir, la sexualidad no solamente va a referirse a la genitalidad, sino que la sexualidad es expresada desde distintos ámbitos de relación exterior e interior del hombre. Sin este acercamiento bioético y personalista, no podrá comprenderse la sexualidad más que como una reducción corporal, lo cual es erróneo. La dimensión biológica
es la que habla de las características genéticas en las que un ser humano es entendido como hombre y como mujer a partir de su carga genética. La dimensión psicológica es la identidad sexual a la que uno accede desde temprana edad y que está en total relación a esta carga genética que manifiesta la morfología del cuerpo humano. La dimensión dialógica es esta dimensión en la que el hombre es una estructura en continua apertura al diálogo consigo mismo y con los demás. No es un ser aislado ni un ser cerrado. Uno de los puntos más importantes y novedosos de este acercamiento bioético y personalista es la dimensión neurológica. Antes solamente se comprendía la sexualidad humana desde puntos aislados, como la psicología o la biología. Ahora, con los estudios neurológicos, se pueden ver que hay hormonas que, en resumen, podemos concluir, manifiestan un cerebro varón y un cerebro de mujer. Sexo y sentidos. Los sentidos los que nos conectan con el exterior. Tanto los sentidos externos, que son 5, como los sentidos internos. Sexo y deseos. Los deseos son operaciones fisiológicas. Algunas son innatas, otras son aprendidas. El hombre también convive con esta dimensión suya y que le hace estar en el mundo. Como vemos, la sexualidad está en todo momento en la vida del hombre. La dimensión procreativa, la posibilidad de engendrar a otro ser humano, abre la puerta a la procreación. Esta capacidad requiere una madurez no solo hormonal, sino conjunta. La procreación habla de un diseño, habla de un don, no de un derecho. Por lo tanto, viene también a interactuar la inteligencia y la voluntad. La dimensión social puede confundirse con la dimensión dialógica, pero esta en específico trata que el hombre no está solo. El hombre es él y sus circunstancias. Y por último, la dimensión ética, que tiene que ver con el comportamiento y los actos morales. Un sujeto moral es el hombre, diverso de los animales. Todo acto lleva consigo una carga de intención. Y si todo lo que expresamos también lo hacemos desde la sexualidad, es por eso que la ética debe también abordar este punto. Ahora veremos fases de la maduración de la sexualidad humana. Identificación social como primera fase en los primeros meses de infancia, en donde el ser humano, la persona, podrá reconocer que hay una persona con características propias a la cual llama mamá y otro con características totalmente distintas a la que llama papá. Identificación generativa. El niño percibe que es la mujer quien queda embarazada y estos cambios se manifiestan en el cuerpo de la mujer, mientras que en el hombre esto no se da. Aparece la identificación generativa. Fase de la curiosidad. Todos hemos pasado por esta fase en donde el niño, ser humano, se pregunta de todo. ¿De dónde vienen los niños? ¿Quién los procrea? Un momento de socialización y de diálogo
que debe ser reforzado teniendo en cuenta las fases anteriores. Tipificación del atractivo. En esta fase, los cambios son más evidentes porque se manifiestan en el cuerpo a una edad llamada que puede ser identificada como la pubertad, en donde aparecerán cambios en el cuerpo de la niña y en el cuerpo del niño, distintos, que los proyecta hacia una nueva forma de identificarse y nuevas formas de entenderse. También significa un periodo de adaptación y de crisis que debe ser acompañado. Y por último, en esta fase, en esta primera etapa de la maduración sexual, vemos la concreción del atractivo, propiamente la adolescencia, que es la etapa en donde el joven o la joven solidificará su identidad sexual y marcará un punto de partida para el futuro, siendo la adolescencia una etapa importantísima dentro de las fases de la maduración sexual. Hemos dividido en 5 estas etapas o fases más importantes y que marcan y ponen las raíces, fundamentos de la personalidad sexual correcta y coherente para el futuro. Ahora veremos alto riesgo de inmaduración psicosexual. En esta diapositiva podemos leer información valiosísima sobre los riesgos que conllevan una mala educación de la sexualidad durante la adolescencia y pubertad, con consecuencias que a larga distancia y a largo plazo pueden ser desastrosas, provocando personas incapaces de poder relacionarse y conformes a vivir su sexualidad de manera desordenada y equívoca, a como verdaderamente y plenamente en realidad ha sido ordenado para el ser humano. Leamos con detenimiento, queridos jóvenes, este momento. Concluimos, ya entrando en la fase final, que hay que educar la sexualidad. Hay que tomarnos ese compromiso. Es importante. No es una materia más. Es totalmente importante para la vida del hombre y para su edificación y para poder completar aquello para lo que realmente es alcanzar la plenitud y la felicidad. Alejándose de ideologías utilitaristas y el hedonismo que campan en nuestra sociedad, una sociedad superficial. Por eso la educación debe ser pedagoga del carácter y de la voluntad. Vemos que la sociedad presenta prototipos incapaces de controlar los deseos sexuales. Más bien vivimos en una fase en donde ejercer la sexualidad con total libertad pareciera ser el culmen y el propósito de esta dimensión tan importante. Por eso, podemos también canalizar nuestra sexualidad. No debemos despreciar la educación de la abstinencia, aplazamiento de las relaciones íntimas por un acto de inteligencia y voluntad. Interesante cómo destacan la inteligencia y la voluntad, capacidades propiamente humanas, y las relacionan a la abstinencia. Hoy en día la sociedad
nos hace creer que ser inteligente y ejercer la voluntad de manera propia y subjetiva es una forma de emancipación, es una forma de progreso. Pero la bioética, saber global, nos dice lo contrario. Poder educarnos en el esfuerzo, en la renuncia. Esto tiene que decirnos algo, tiene que hacernos reflexionar. Los frutos se verán a largo plazo también. Terminar este amplio tema, que lo hemos tocado de manera breve, con la iluminación de la Sagrada Escritura, con un mensaje de Pablo a los Gálatas, llamando a los hermanos, dice, a vivir en libertad, mas no en libertinaje, que son dos cosas distintas. La libertad implica la responsabilidad, hacerte cargo de poder informarte y guiarte de un saber que abarca, que te garantiza, que se preocupa de incluir otras dimensiones que puedan respetar la dignidad de la persona humana y que no solamente se concentre en un ámbito. Por eso, ya desde antes, el mismo Pablo ponía esta diferencia entre la carne y el espíritu, porque la carne es débil, dice, mas el espíritu es fuerte y no están sometidos a la ley. Se sabe muy bien cuáles son las obras de la carne, dice. Les vuelvo a repetir que los que hacen estas cosas no poseerán el reino de Dios. El fruto del Espíritu es el amor, la alegría, la paz, la magnanimidad, la afabilidad, la bondad, la confianza. Frutos todos ellos de quienes se acercan a su propia persona de manera correcta y no llevados por doctrinas insanas. Por eso consideremos también la ayuda del Evangelio, que desde siempre nos ha canalizado, mucho antes que aparecieran estas ciencias y que hoy nuevamente Dios permite que puedan venir reforzadas para que el hombre pueda voltear el rostro y pueda tener, y ya no ponga excusa de vivir su sexualidad de manera desordenada y procurarse para él mismo tantas infelicidades, matrimonios rotos, hijos abandonados, personas incapaces de poder quererse y esclavizadas en el autoerotismo. Terminamos esta clase respondiendo las siguientes preguntas. Espero les haya gustado esta lección y les invito a poder consultar otros textos que les pueden ayudar, gustar y cultivar para que puedan crecer también para aquello a lo que Dios les ha llamado, al verdadero amor. Dios los bendiga.